Continuamos con el ingeniero agrónomo Guido Nisoli, el cual aquí en San Javier está desarrollando un muy interesante proyecto de frutas tropicales y estamos hablando en el primer bloque un poco haciendo la cronología y hemos llegado a lo que era digamos, la implantación, llegada hasta el alambre a 2 metros donde se hace un despunte para que bifurque las ramas y un segundo despunte para que haya las ramas terciarias y ahí llegamos a esas ramas que son las cargadoras, Sí. las que van a dar flor y fruto. Exactamente, la planta empieza a florecer. Nosotros acá hacemos y recomendamos siempre a todos los productores que hacen maracuyá la polinización manual, que es muy importante en el cultivo, es clave, diría yo. Y a pesar de que existe el abejorro, el mamangaba, que poliniza, el mismo no es eficiente para la polinización, porque no hay la cantidad suficiente y tampoco, habiendo la cantidad, no es que poliniza mucho. Cada grano de polen que ingresa al ovario es una semilla y un pedacito de pulpa. Entonces, cuanto más grano de polen ingresa al ovario, más cargada va a estar la fruta. O sea, Más grande va a ser con más pulpa. claro, y va a tener mucho más rendimiento en la industria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos fruta acá que han dado el 70-75% de pulpa. O sea que, ¿por qué? Porque lo hacemos siempre manual, la polinización. Y es lo que le recomendamos a todos los productores. Todos los días cuando sale la flor, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, recorremos todo el cultivo, todos dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo y flor por flor se toca una por Pincelito, una. pincelito. No, con los dedos tocamos nosotros. Bueno, Con las dos manos. explícanos un poquito qué significa esto, por qué hay que cruzar las flores y la flor de maracuyá es muy particular, Sí. sobre todo tiene hasta un sentido religioso. Bueno, sí, la flor de maracuyá es una flor perfecta, pero tiene el fenómeno de autoincompatibilidad. Este, quiere decir que ella misma no se autofecunda, digamos. La fecundación tiene que ser sí o sí cruzada. Hay un porcentaje mínimo de fecundación propia de la planta, pero el 95% es de otras plantas. Y bueno, por eso mismo tiene que ser cruzada. Y el grano de polen es muy pesado, el grano de polen del maracuyá. Por eso es que la abeja no es eficiente, al contrario, perjudica inclusive la polinización del maracuyá, porque la abeja roba el polen y no fecunda. Entonces eso puede ser un problema también a tener en cuenta, ¿no? La polinización tiene que ser fundamentalmente manual. Y bueno, es por ese motivo, ¿no? Ahora, ¿ustedes fecundan con la misma flor de la misma planta, o sea, flores de la misma planta o tienen que ser plantas diferentes? No, tienen que ser pies distintos porque no es de la misma planta, ¿no? Tiene que ser de plantas distintas. Por eso cada personal va caminando por un callejón y va fecundando de las dos partes, de las dos espalderas. Entonces de esa manera se llenan las manos de polen y bueno, y así fecunda, ¿no? Y es muy eficiente porque yo tengo ya un poco registrado, porque atrás de cada personal yo a veces voy y pongo una cintita para ver qué porcentaje se fecundan de las plantas y siempre que hago un estudio así me da arriba el 75% de lo que una persona toca se transforma a los 2 días, se ve la frutita ya. Y con respecto al tamaño de esta fruta, evidentemente, como decís vos, como son, digamos, frutas que uno dice es una fruta, pero como la frutilla o como la ananá, en realidad es un conjunto de frutas que están representadas en un solo volumen, ¿no? ¿Hasta qué tamaño has podido registrar y en qué manera puede influenciar que haya mucha carga de fruta en la planta o el manejo que ustedes hacen o la fertilización o si es un año seco, un año llovedor? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, en el maracuyá hay muchas variedades de maracuyá comercial. Nosotros hacemos algunas variedades que yo particularmente acá hago una variedad que es para industria y no es una fruta muy grande. Entonces depende del objetivo del cultivo, es la fruta o la variedad que se va a aplicar. Nosotros usamos híbridos y híbridos que son para industria. Entonces tienen la cáscara muy fina y no son una fruta muy grande. Son una fruta tamaño medio, 200 gramos, 180 gramos, pero muy cargada de pulpa y la pulpa es naranja, más aromática inclusive. Después hay productores que hacen su propia semilla con variedades desarrolladas en el campo y bueno, esas son variedades grandes que tienen más cáscara y bueno, pero depende de cada objetivo, ¿no? Y el manejo se hace raleo de frutos, bueno, en el caso tuyo quizás decir, bueno, para la industria va todo.
Claro, no hacemos nada de raleo, nosotros inclusive recolectamos, no cosechamos de la planta, juntamos el piso, porque cuando cae el piso es cuando tiene su mayor porcentaje de grados Brix, y no, nosotros no cosechamos, pero sí es importante definir bien el objetivo, y como el objetivo nuestro es para industria, nosotros necesitamos que se haga la mayor cantidad de fruta posible de la planta. Entonces lo que sí hacemos, una práctica que utilizamos es fecundar por lotes, no siempre los mismos lotes, sino ir alternando. Hoy fecundamos un lote, mañana fecundamos otro para no sobrecargar la planta. Entonces eso hace que las plantas estén muy cargadas todo el tiempo y todo medio parejo. Pero que ¿cuántas floraciones puede tener una misma planta? No, la planta de maracuyá florece permanentemente, cada 20, 30 días tiene una floración, una oleada de floración. La más importante es en enero, la floración de enero y febrero, son las más fuertes, con más carga floral. Pero ya floreció ahora en septiembre, octubre floreció. De hecho la fruta que está hoy acá es toda de esa floración. Bueno, esto es un lugar muy particular, ¿no es cierto? Porque como decías, acá Noela, o sea que esa planta adulta o de un año anterior sigue trabajando, entre comillas, y cuando Sí. es incentivada por temperatura empieza a reproducirse. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo dura? Porque evidentemente, como cualquier planta frutal, tiene un cenit de producción y después decae. Bueno, la planta de maracuyá es una planta que puede durar 3, 4, 5 años sin problema. El problema es que acá la helada le corta el ciclo, disminuye su potencial, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es cambiarla cada 2 años, cada 2 o 3 años. La reemplazamos por plantas nuevas. Por una cuestión de productividad. Una planta de más de 3 años o más de 2 años ya empieza a disminuir su potencial productivo. Son plantas que se enferman más fácil, son más complicadas para manejar, es muy grande. Entonces preferimos plantar, ¿no?, plantas nuevas, ¿no? Cada 2 años plantamos. Me diste pie, porque parece el cuentito es muy fácil, ¿no? Plantamos, ya cortamos, cosechamos. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene este cultivo, tanto de plagas como de enfermedades más comunes y las que ustedes están detectando y quizás ya tienen un cronograma de prácticas culturales para evitar que la producción se caiga mucho por estas causas? Bueno, sí, como toda fruta tiene sus plagas, sus enfermedades, ¿no? Y no son fáciles de manejar. El manejo sanitario es muy importante para el tema de fortaleza de la planta en cuanto a enfermedades, a insectos. Entonces es muy importante nutrir la planta bien para que la planta esté fuerte y se recupera muy rápido a un ataque. Acá tenemos problemas de trips cuando son épocas secas, así que no llueve mucho, hay trips. Después otra plaga también es la chinche cuando está la planta ya adulta, que la chinche se mete adentro de las plantas y es muy difícil controlar. Pero básicamente y después hay socas también, pero eso son de daños no significativos, digamos. Una enfermedad muy grave sí que tenemos acá que puede ser limitante para el cultivo es la antracnosis. La antracnosis tuvimos problemas el año pasado, y bueno, es una plaga, es una enfermedad difícil de controlar, pero hay químicos específicos para eso y se lo maneja con químicos y con podas, o sea que es controlable, digamos, ¿no? Vamos a terminar este segundo bloque y en el tercero vamos a hablar de las otras especies que estás haciendo, Guido, que evidentemente proporcionalmente son menores, pero que también son muy promisorias para la gente que pueda ver el programa y tenga las condiciones agroecológicas para realizarlo.